Doctor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, quería comenzar preguntándole, bueno, digamos, informe de Human Rights Watch está nuevamente en medio de la polémica por las respuestas de algunas autoridades, el presidente del Congreso, la presidenta de la República. Es un informe durísimo y quisiera, por la situación que describe de violación de los derechos humanos, y quisiera preguntarle qué tan en sintonía está con las investigaciones que llevó a cabo sobre los mismos hechos la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay apreciaciones que el informe contiene que se comparten justamente con lo que la Defensoría ya ha señalado. La Defensoría ha publicado hace unos días el informe 190, que da cuenta de la situación a 90 días, a 100 días de los sucesos que empezaron el 7 de diciembre. Y en el documento damos cuenta también de las graves violaciones a derechos humanos que habían ocurrido y la necesidad justamente que las mismas sean investigadas a fondo, ¿no? Ujú. Ahora, el informe, para resumirlo muy rápidamente, tiene tres puntos elementales. Uno, son justamente los hechos, es decir, la descripción de estas violaciones a los derechos humanos, eh, el análisis de los cadáveres, etcétera. En segundo lugar, la identificación de responsabilidades políticas y en tercer lugar, la falta de voluntad, el señalamiento de falta de voluntad por investigar estas violaciones a los derechos humanos. En cada uno de estos puntos, ¿qué dice la Defensoría? Bueno, el establecimiento de responsabilidades frente a lo que hemos señalado también fue un uso excesivo de la fuerza en la necesidad. Por eso es que la Defensoría viene desarrollando una supervisión muy cercana y constante sobre el grado de avance de las investigaciones que se han abierto sobre el particular, ¿no? Para nosotros es importante evitar toda forma de impunidad y por eso estamos realizando esta supervisión. Lo que hemos detectado en líneas generales es un avance dispar en el desarrollo de las investigaciones. En algunas regiones del país un avance significativo y en otras un nulo avance. Y por ello Un es que nulo avance. justamente, sí, en algunas regiones del país, como en La Libertad, como en Arequipa, las investigaciones avanzaron muy poco. Ujú. En cambio, en Ayacucho y en Juliaca las investigaciones han avanzado de forma importante. Entonces, el grado como ha venido avanzando en las mismas ha sido dispar, no ha sido igual, ¿no? Y eso debido también a la especialidad de las fiscalías. En Ayacucho la investigación la venía llevando una Fiscalía de Derechos Humanos, muy especializada y competente, y lo cual permitió avanzar. En Juliaca no había Fiscalía de Derechos Humanos, se tuvo que crear una, pero la Fiscalía que antes asumió ese rol también hizo lo posible por investigar. En cambio, en otras regiones, en Arequipa, por ejemplo, la Fiscalía era una Fiscalía común, se avanzó muy poco. En La Libertad también el avance ha sido casi nulo. En Arequipa, en Cusco, por los dos fallecidos, también un avance muy precario. En Andahuayla es un avance más significativo porque también hay una Fiscalía de Derechos Humanos. Y ahora, justamente con la creación de este equipo especial por parte de la Fiscalía de la Nación, lo que nosotros estamos haciendo es abocarnos a que las investigaciones donde han avanzado justamente continúen con el mismo rigor y con el mismo desarrollo. Y donde no ha habido un avance significativo, obviamente pueda impulsarse la investigación, ¿no? Una de las recomendaciones que incluye Human Rights Watch en su informe es la posibilidad de crear un grupo multisectorial que contribuya a que esas investigaciones ganen tracción, que incluya, por supuesto, a la Fiscalía, pero no solo esté a manos de la Fiscalía. Bueno, si la idea es mejorar las capacidades investigativas de la Fiscalía, entendiendo que en el Perú la única entidad que puede establecer responsabilidades penales, proponerlas, es la Fiscalía, ya corresponde al Poder Judicial sancionar. Esto también ha sido señalado por la Defensoría, ¿no? La Ujú. importancia de que el Ministerio Público cuente con todas las herramientas a su alcance para poder hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Ujú. Ahora vayámonos a la frontera con Tacna, que usted por supuesto ha visto, como lo hemos visto todos, la crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera entre Chile y nuestro país y el Perú, por la presencia de un grupo importante de migrantes venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades que están en una suerte de zona de nadie, ¿verdad? No pueden entrar al Perú, pero tienen que salir de Chile. ¿Qué, digamos, ha encontrado al revisar este caso la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es su posición institucional?
A ver, la Defensoría ha estado presente y continúa estando presente en la zona donde se estaba ocurriendo justamente esta crisis migratoria. Hay que señalar que justamente el problema se debe a la falta de integración en políticas migratorias entre no solo Chile y Perú, sino también con Colombia, Ecuador y la propia Venezuela, ¿no? Se trata de ciudadanos, en su mayoría venezolanos y venezolanas, que desean volver a su país, pero obviamente en Chile se exige visa de pasaporte, lo mismo que exige Perú, y lo mismo que exige Ecuador, y lo mismo que exige Colombia. Entonces, el tránsito de estas personas se ve dificultado por estas exigencias que Perú, que Chile, que Ecuador y Sí. Colombia han puesto para llegar a Venezuela. Entonces, tiene que haber un acuerdo común para permitir que el tránsito hacia esta de vuelta a Venezuela. Pero por otro Claro, lado, también porque lo existe una contrario, exigencia humana. lo Perdón, contrario dígame. sería que estas personas se conviertan en parias internacionales. Eso es inaceptable. Y aquí justamente viene el compromiso también que el Perú ha asumido de, no importa la situación irregular que pueda tener un migrante, si es una persona en situación de vulnerabilidad, si es un niño no acompañado, si es un adolescente no acompañado, si es una mujer víctima de violencia, si es un adulto mayor, es una persona enferma, el Perú tiene el deber de recibirlo aunque se encuentre en una situación irregular. Esa obligación Ujú. incluso ha sido sancionada por el propio Tribunal Constitucional. Lo que venimos Sí. haciendo hasta el momento es justamente plantear esta exigencia y supervisar que se cumpla. Lo que no puede ocurrir es que un menor no acompañado, una mujer con sus hijos que se encuentre en la frontera y quiera ingresar al territorio peruano se quede fuera. El Estado va a tener que asumir el cuidado de esta persona porque es un deber de carácter humanitario también. No solo Perú, por cierto, sino también Chile tiene el mismo deber de recibir a aquellas personas que salgan del Perú en estas situaciones y aunque no tengan los documentos que exige su legislación, Chile también deberá acogerlos, Sí. como también la misma obligación la tiene Ecuador. Entonces, lo que se trata aquí es de establecer una política de adaptación coordinada que permita superar esta grave situación. Ahora, lo que es absolutamente terrible, y felizmente me parece que se están tomando cartas en ese asunto, es la situación de personas de extrema vulnerabilidad, mujeres embarazadas, niños con discapacidad. Frente a eso, ¿qué se ha venido haciendo? El Perú tiene el deber de recibirlos. Y cuando se Ujú. presenta un caso que, por ejemplo, es denunciado o señalado por un medio de prensa, la Defensoría hace las averiguaciones respectivas, la supervisión, para establecer si pudo ingresar al territorio nacional como corresponde, ¿no? La autoridad migratoria peruana también tiene directivas en particular y Sí. sobre ello debe ejercer y permitir el ingreso, ¿no? Sí, me parece que se refiere al caso de un niño que tenía autismo, ¿verdad? Hay niños con autismo, niños insulino dependientes, Sí, simplemente por el hecho de ser niños. Es decir, la obligación también. es recibirlos en el territorio, aunque carezcan de la documentación respectiva, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo debería funcionar esta triangulación entre Chile, Perú y Venezuela en un mundo ideal? Es decir, ¿cómo se podría resolver esto con cooperación internacional en poco tiempo si existiese voluntad de las tres partes? En primer lugar, reconociendo el interés que existe de algunos ciudadanos y ciudadanas de volver a su país, facilitando el retorno, sea por vía aérea o vía terrestre, pero facilitando el retorno. Los países tendrían que, por ejemplo, si es por vía terrestre, deponer sus obligaciones de exigencia de documentación para permitir Ajá. un corredor humanitario, como llaman, que pueda transitar todos los países sin que les exijan pues los documentos que se vienen justamente planteando y permitan su llegada a Venezuela, o vuelos aéreos que Venezuela también permita aterrizar en su territorio con ciudadanos que desean permanecer, que desean retornar. Pero eso Ujú. requiere voluntad política, ¿no? No solo de Perú, por cierto, o sea, que no hay una voluntad solo de Perú, porque permitir el ingreso, en un término ideal, sería también, sin coordinación con Ecuador, hacer que se genere el mismo situación de crisis en la frontera norte, porque Ecuador también nos va a parar, Claro, ¿no? exacto. Entonces, y luego, si pasan a Ecuador, van a llegar a Colombia en la misma situación y los obligas a tomar rutas muy difíciles o muy peligrosas, siendo objetos de también de los Claro, traficantes traficantes, de por migrantes, supuesto. ¿no? Coyotes en las fronteras de América Latina.
Sí, exactamente. Ahora, un corredor humanitario, por supuesto, no es algo físico. Podría perfectamente ser un avión de la Fuerza Aérea que se lleve a todas estas personas a su destino, al destino que ellos desean, que es Venezuela. Que en este caso sería Venezuela, y Venezuela tendría el deber de recibir a sus ciudadanos. Ujú. Y esto lo hemos planteado con claridad. Ningún país puede negar el acceso a sus ciudadanos, ni restringirlo, ¿no? En Sí. este caso, si son ciudadanos venezolanos, tiene el deber Venezuela de recibirlos, ¿no? Claro, porque el derecho humanitario internacional establece que no existen apátridas en el mundo, entiendo, ¿verdad? Exactamente. No existen, no deben existir apátridas, y todo aquel que tenga una nacionalidad tiene derecho a recibir de ese país la protección debida y debe ingresar a su territorio. Esto En este caso, deben dar, se agrava por perdón, la situación de Venezuela con los pasaportes, es decir, con lo caros que son los pasaportes y todo lo que se tarda en emitir los pasaportes. y la imposibilidad también de poderlos entregar. Claro. La situación de la diáspora venezolana ha sido tan rápida que justamente muchas familias han abandonado todo contacto también, y la situación institucional es débil, hay que decirlo, que no permite que los documentos lleguen con facilidad. El Perú da una medida importante el día de ayer que permiten la regularización migratoria. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas van a poder regularizar la situación en el Perú. Ellos, siendo regulares, por ejemplo, en cualquier momento podrían decidir volver a su país pasando los otros territorios de Ecuador y Colombia sin ningún problema. Por eso es importante que los otros países también tomen el modelo del Perú, que permite una regularización migratoria, porque solo la regularización permite reconocer a la persona que tienes al frente, permite Sí, asegurar los derechos que puede ejercer mientras desee permanecer en tu territorio, y también eventualmente le permite emigrar, le permitiría sí. salir, retornar a su país o ir a otros países. En cambio, la persona en situación irregular no solo no se integra en la sociedad, sino también se ve impedida de salir del territorio. ¿Qué pasa con las personas que están en la frontera si es que existieran casos con antecedentes penales? Los estados tienen pleno derecho a impedir su acceso, ¿no? Los estados Ujú. tienen pleno derecho a impedir su acceso. Esto es reconocido a nivel internacional también, ¿Y ahí ¿no? procedería Y una si expulsión hay, más bien? claro, procede la expulsión. El tema es otra vez la ejecución, ¿no? Tú puedes Claro. expulsar, pero el Perú no tiene la obligación de recibir expulsados de Chile, ni Chile expulsados de Perú. En esas Ujú. situaciones también se requiere la colaboración del gobierno de Venezuela para poder recibir a los ciudadanos que eventualmente sean expulsados de del Perú, y puedan ser trasladados y recibidos en Venezuela. Ujú. Ahora, adicionalmente tenemos un problema con esta situación, que es que esta es una frontera, como se califica, de porosa, es decir, una frontera pues, que es un enorme desierto, básicamente, ¿no? Ayer se produjo este episodio en el que un promedio de 80 migrantes que se encontraba frente al complejo fronterizo de Santa Rosa rompió el cerco policial, se adentró en la zona desértica. Esta zona se conoce como La Oreja. Hubo Uh-huh. disparos al aire, y muchos de ellos fueron detenidos, algunos lograron colarse. Eh, es una situación pues muy compleja, ¿no? Muy dura, digamos, porque además la situación que están atravesando estas personas es desesperada, sin agua, sin alimentos, con el calor del desierto. Entiendo que ha comenzado a poblarse de moscas, ¿no? Digamos, hay que comprender un poco también de lo que estamos hablando, de lo duro que es esta situación. Nadie quisiera estar en esta situación. Está llegando asistencia humanitaria de la ACNUR y de la OIM, quienes trabajan de la mano con la Defensoría, y también el gobierno regional y la municipalidad de Tacna está colaborando. Pero eso requiere, justamente reiteramos, decisiones de Estado. El Perú no puede obligarse solo a recibir si es que no hay un compromiso, por ejemplo, de hacer este corredor humanitario, ¿no? Y el Perú sí tiene el deber actual de recibir a los vulnerables y darles la atención que corresponda, pero el resto, estamos hablando de otro flujo muy grande de personas que, al no ser una población vulnerable, se estaría quedando en una situación justamente muy, muy dramática, como usted señala, ¿no? Ujú. Muy bien, de acuerdo. Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por su intervención en Al Vuelo. Ha sido un gusto. Hasta luego.